Entonces, amados, nosotros estamos hablando del pecado y su origen. Ese fue el título. Dijimos la semana pasada que pecado quiere decir hamartía. No sé cómo se pronuncia, si es hamartia. Yo creo que es hamartía. Hamartía, que quiere decir errar el blanco. Entonces ya eso no es inmoralidad, no es una mala conducta. Errar el blanco es desobediencia. Y si yo hago algo que Dios no me mandó, por eso me gusta esa definición, estoy en pecado. Esos pecados, decíamos el miércoles, no me afectan tanto como los otros pecados, las concupiscencias y las inmoralidades. De todos los pecados, para mí y para la Biblia, para Pablo, el que más afecta es el de la fornicación, porque ahí sí es difícil pararse, hermano. Nos restauran y nos levantan 7 veces que hay el justo y Dios lo levanta, pero una inmoralidad que es una vergüenza, pero una mentira que Dios lo ve igual, pero una mentira usted puede cometerla en su habitación y ni siquiera nunca la esposa darse cuenta, al menos que Dios la revele. Porque Dios no está encubriendo pecado, pero hay insensateces que Dios la saca. Dijo Pablo que hay algunas que se manifiestan inmediatamente, hay otras que duran tiempo para manifestarse. Pero no tiene problema porque usted puede decir, bueno, eso no lo sabe nadie. No debe ser porque siempre Dios nos está mirando. Pero una fornicación es entre dos. La persona que cometió la fornicación son dos ya. La mentira la habló usted solo en el cuarto. O un acto malo usted solo, que puede ser que la esposa nunca se dé cuenta, o el esposo. Pero la fornicación no. Mientras vida tenga, va a llevar esa cruz. Porque va a ser esclavo de otra persona. Usted depende de esa persona. Donde yo estaba, que cayeron 10 líderes en adulterio, ellos publicaron 2 nada más. Yo lo publiqué aquí, ahora no lo haría en público, pararme aquí y decir, mira que fulano cayó en sexo. Eso es muy feo, yo no lo haría. Yo lo hice porque era nuevo, por ignorancia, pero fueron 10, como 10 por ahí. Contado, bien contado porque yo lo conté. Se publicaron 2 en el púlpito. Pero tú sabes por qué fue que se dieron cuenta en la iglesia. Ellos nunca fueron a decirlo. Con la persona que salieron, como eran ancianos, llegó un momento que la mujer que está ahí sentada a todos los cultos, viendo a este hombre como estoy yo ahora, con saco y corbata, chaqueta y gabán, y se incomoda por cómo ama a Dios. Y Dios, por ese hombre cometió fornicación conmigo, dijo la mujer, y ellas iban donde el líder. Nunca ellos, que debieron ellos decirlo, mira, siéntame, porque yo cometí fornicación, adulterio, y se guarda eso en la iglesia, esas cosas tan feas. Pero fueron ellas y dijeron, mira, fulano salió conmigo, porque ese es el pecado que más daño hace. Porque eres esclavo de otro, ofende a Dios, esa persona te vas a señalar y lo va a decir a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo, pero también este cuerpo, hermano, es de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Y es de mi esposa, lo dijo Pablo. Como ella es mía, yo soy de él, como tu esposo y tu esposo. O sea que es un pecado que usted no le puede dar como una perspectiva de que no puede, maybe. Ese no puede suceder en un cristiano. Y si es un líder religioso, es menos todavía. Ahí tiene que ser el celibato, que eso es un pecado grande de Roma, porque un hombre debe de casarse. Pablo dijo, no es bueno que, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pablo usó el celibato, Pablo no se casó, Pablo nunca se sacrificó por la obra del Señor, pero no es sabio, dice Pablo, por causa del pecado y de los deseos, es bueno que se case para que no se queme por las tentaciones. En el sexo es bueno que se case. Pero ahí no debe existir ni un ápice de posibilidades. Si la mente tiene que borrar, porque es el pecado que más destruye un hombre. Es raro el ministro que cae en fornicación. Usted diría, no, pero que no, Dios lo restaura.
7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Pero hermano, usted sabe, usted porque no vio en televisión, todavía eso está ahí. Cuando ese día que ese hombre amonestaba mucho en contra del sexo, Jimmy Swaggart, y ganó ese hombre por toda la nación, lo vio en televisión, que era un imperio ese hombre. Y dijo que, y lo hizo fue porque lo presionaron la denominación que él servía, las asambleas de Dios. Y ahí había una guerra, tiene que decirlo público. Y en toda la nación, Estados Unidos, un hombre que amonestaba a los presidentes, a los políticos. Él dijo, yo caí en adulterio y 2 veces, hermanos. Jamás se levantó más. Por ahí todavía anda y ya la gente mira el que cometió esa basura, como que fue con una prostituta. Se disfrazó de noche de vaquero y uno mismo de los colegas de los ministros, que esa fue la guerra de la papeleta de los titanes, él le había hecho daño, le reveló un pecado porque se acechan los líderes y él lo acechó hasta que lo agarró saliendo de un motel, y no cualquier motel, un motelucho así, y una prostituta, pero era un enfermo sexual. Y eso, él a veces sale, pero hermano, para mí ese no se ha levantado más. El hijo está ministrando, es que no se levanta más. Y yo no sé cómo lo ve la esposa. Fue como porque aquí exigen mucha moral. En nuestros países de Latinoamérica, no, pero aquí a los líderes políticos les exigen moral, o sea, que se tienen que cuidar mucho. Como yo no sé si puedo decir eso. Lewis, la puerta está cerrada. Y, Bill, usted sabe, Clinton. Esa mujer lo agarró y le guardaste el semen de él. Y entonces mintió bajo juramento. Y eso, hermano, todavía el hombre usted lo ve en la televisión. Y mira, ese fue el que cometió adulterio. A Hillary Clinton le cometió el adulterio. Le dio una break a ese hombre para restaurarse con la esposa. Yo me imagino los pleitos en esa casa. Y con la hija muy hermosa, que Dios la bendiga. Pero le hizo daño a él. Le hizo daño eso. Ese pecado no se juega, amados, no. Entonces imagínate, si eso es un político, imagínate un pastor. No se levanta, hermano, no se levanta. Ahí, varón, usted no deje de que espacio, ahí no puede, en su mente siempre diga, Señor, ayúdame. La oración mía, no, siempre lloro por eso, Señor, guárdame ahí. No quiero vergüenza, ni con mis hijas, ni contigo primero, ni mi esposo, no quiero vergüenza. Ni que me acusen de acosador, que estoy mirando a alguien, digo, no quiero. Por eso a mí no me gusta ni estar solo con una dama en la casa, no me gusta. Mi esposa, la hija, no me gusta, siempre me he cuidado mucho. Y como estamos hablando del pecado, yo le digo a ustedes, ese es un pecado de inmoralidad, como hay pecado de errar el blanco, de desobediencia. Si me ponen a escoger, yo digo, me gustaría caer en uno de desobediencia, pero no una vergüenza. Ni adulterio, ni ladrón, no. No me gustaría que me edificar un castillo bajo mentira y robo, o una iglesia. No quiero que cuando yo me presente al tribunal de Cristo, que el Señor me diga, mira, Reynoso, te mandé a hacer eso y yo no lo hice mejor. Pero que no me diga que te la pasaste robando o molestando a las hermanas adulterio. Eso sí, yo no quisiera. Yo siempre le digo a Dios de todo corazón, prefiero estar muerto. Ahí no hay posibilidades. Porque a veces hay personas que no cometen adulterio, pero lo tienen en posibilidades. Si aparece algo. Y la carne, todos, no digan nunca que yo no soy adúltero. La carne es adúltera por la naturaleza porque es una obra de la carne. Y fornica. Lo que tiene que luchar contra eso. Y no sembrar en esa área. Pero se puede llegar invicto. Hay muchos líderes cristianos y los papas sin el Espíritu Santo son célibes, no le tocan a mujeres, pero creo yo. ¿Por qué nosotros no, que tenemos el Espíritu? Esa gente ni el Espíritu tienen. Algunos lo tienen, porque hay muchos cristianos ahí. Pero ellos hacen juramento de pobreza y del celibato de pobreza no lo han violado ese juramento, porque no hay gente que todos los millones del Fondo Monetario lo están en Roma, hermanos. Todo el dinero está allá.
Sí, pero el celibato es un voto de no tocar mujer. Y ellos lo logran por sus intereses, los papas. Y los curas, no se pueden casar los curas, violando la Biblia, porque la Biblia manda a casarse. Pero ellos, yo no sé de dónde, qué libro, no sé si eso está en los libros apócrifos, no sé de qué libro sacaron eso, porque en ninguna parte de la Biblia habla que el pastor tiene que ser célibe. Y ellos hacen ese voto. Pero la intención es bonita, hermanos. No crea, un papa es un hombre y puede tener deseo. Y si la intención es bonita, porque hay que ser un general. Pasar por este mundo sin tocar una mujer, se necesita. Ahí sí yo le daría una medalla a ellos. Al Francisquito que partió, yo le daría la medalla de verdad, hermanos. Pues, prescindir de ese placer tan grande, porque no me diga que es un placer grande y ellos renuncian a eso. Pues nosotros debemos, ya tiene tu esposo y tu esposa, ¿qué está buscando más mirando para el otro lado? Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados, como dijimos que pecado es el blanco, lo voy a leer rapidito. En la guerra entre Benjamín e Israel por lo sucedido en Gabaa, tierra de los de Benjamín, con la violación de hombres perversos a la concubina de un levita. Ustedes, eso fue una guerra en Gabaa, a un levita le violaron la mujer. Usted sabe esa historia, yo no le voy a contar. Y él la cortó en 12 pedazos. Cuando, entonces, el objetivo es para yo buscar la palabra que me gustó. No voy a narrar la historia para ser breve. Cuando le violaron al levita su concubina. Concubina es no casada, pero vive con ella. Jueces 20:15, vamos a buscarlo. Que ahí está Jamartía, pecado. Y hubo una guerra de las 10 restantes tribus con la de Benjamín, porque el violador era de la tribu de Benjamín, se cree. Jueces 20:15. Ya los tienen, dígame cuando lo encuentre. Ya lo que tienen, Jueces 20:15. Diga, amén. Vamos, 1, 2 y 3. Amén. Oye, pues este hermano no quiere decir ni amén. Están durmiendo. Oye, oh. Jueces 20:15. Predicar aquí no es fácil, porque aquí usted no escucha un aleluya, hermano. Porque eso anima el predicador, ¿sabes? Por eso que yo, un aplauso. Sí, pero con uno con unción no necesita mucho aleluya, ¿sabía? Cuando yo me pongo a predicar aquí, pues está durmiendo todo y yo sigo ahí. Dale para allá. Pero hay predicadores que si no le dicen un aleluya, se desaniman. Entonces eso forma un carácter. Amén. A mí me gusta cuando está predicando los hermanos decir amén, para cuando estoy de acuerdo. ¿Sí? Jueces 20:15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda. Usted sabe lo que es una honda como la de David. Eso son dos tiras con una suelita y le ponen una piedra con una honda a un cabello. Mira qué puntería tenía. Y no erraban, eso es pecado, jamartía. Dice que no erraban. Como aquellas gentes que salen a cazar venado con el rifle, que son certeros. Cuando fallan, eso es pecado, errar. Dice, no erraban, jamartía. O sea, errar es, no pecaban, no erraban, eran certeros. Porque jamartía quiere decir errar al blanco. Primera de Juan, ¿qué es pecado también? Ya no, nosotros sabemos el origen del pecado. Después yo lo tengo aquí en este estudio. Fue en el cielo, una rebelión de Satanás con una tercera parte de ángeles. Importó el mismo pecado que fue de vanidad y de grandeza a Adán y a Eva. No fue en el huerto del Edén, fue en el cielo ese pecado. Él lo trajo a través de la serpiente, Adán y Eva, y era de poder, porque él no podía
ofrecerle nada a Adán, porque Adán tenía todo. Dios lo puso a subyugar la tierra y le dio el señorío. No podía ofrecerle nada a este planeta, pero le ofreció poder, dije, ser igual a Dios, astuto que es. Y ahí fue que a Eva y a Adán se le abrieron los ojos, vieron el árbol que era bueno para comer, el árbol de la ciencia de bien y el mal, agradable para alcanzar sabiduría y codiciable a los ojos. El mismo pensamiento lo cita Juan después, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos, el mismo pensamiento de Génesis. Juan en una de sus epístolas lo narra. Entonces ahí se inició el pecado en la tierra, pero fue en el cielo. Lo mismo que hizo en el cielo. Entonces después la serpiente tentó a Cristo también y ahí Cristo venció. Ahí empezó el milenio, hermanos. Ahí mismo empezó el milenio. Porque la Biblia dice que eso, el Apocalipsis 20, ahí Satanás fue atado. Atado no es ya que no puedo hacer nada. Atado quiere decir restringido. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. En la cruz, cuando él le pisó la cabeza a la serpiente, ahí empezó el milenio de Apocalipsis 20, que es un número indeterminado, que van 2025 años. Claro, si un dispensacionalista, que ahí el 98% de la iglesia abrazó esa teoría, me escucha hablando eso, me apedrean. Eso, pero yo lo digo sin miedo. Ese es el pensamiento de la reforma. Yo duré toda mi vida esclavo del dispensacionalismo. Eso no puede ser. Y de los 7 años de la gran tribulación, dije, eso no puede ser. Que después que arrebatan la iglesia, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vienen 7 años que los sustrajeron de las 70 semanas de Daniel. 7 años de una gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar aquí, ni el Espíritu Santo en esos 7 años. Y van a haber gente sin el Espíritu Santo que se van a convertir. ¿Y cómo es eso? Entonces esas personas que van a pagar con su vida, con el anticristo, algunos dicen que es la bestia, otros dicen que el anticristo, el que dice primera de Tesalonicenses, según de Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado. Entonces si usted se va, otro grupo de la iglesia, que son 2 grupos, el que se fue en el arrebatamiento, el que se queda, le van a dar como el anticristo aquí una nueva oportunidad. Entonces, pero no va a ser el Espíritu Santo, dicen ellos. Entonces, ¿cómo usted va a aceptar, se va a entregar al Señor si no tiene el Espíritu? ¿Cómo usted van a resucitar? Porque ya el Espíritu no está aquí. Es un esquema dispensacionalista. Toda la iglesia lo ha abrazado. Para mí el 95%, cuidado hermanos, y 98%. Que cuando yo digo esto, que el milenio empezó, me estoy saliendo del status quo, el sistema. Me apedrean. Es un peligro decir eso. Que el milenio empezó fue en la cruz. Ahí fue que fue atado. Y ya lleva 2025 años atado. Porque el Apocalipsis fue escrito para todos los tiempos de la iglesia, todo el caminar en este siglo. Ahí Satanás fue atado. Nosotros tenemos un estudio de eso. Ahí yo vi una discusión, 3 teólogos antes de ayer, hablando de los 7 años de la gran tribulación. Entonces se estaban matando porque ellos decían que en los 7 años del anticristo, las personas que no se vayan en el primer viaje, yo me río porque yo siempre a mi vieja le decía, bueno, me voy en el segundo o en el tercero. Hermano, nada más hay un solo viaje al cielo. Entonces el que no se va tiene que pagar con su vida en esos 7 años de la gran tribulación. Pero sin el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ser salvo ahí? ¿Cómo se va a arrepentir? Si es el Espíritu Santo que nos engendra. Entonces había un grupo, un teólogo que decía, no, ellos discutían. Uno decía, no, el Espíritu Santo va a estar aquí cuando la bestia. Y esa gente que se quedaron, va a ser el Espíritu Santo que se lo va a llevar al cielo. Otro decía que no, que el Espíritu Santo, mira qué discusión más banal, no va a estar aquí. Eso van a ser salvos por su mente, su razón, y van a tener que dar la vida. Entonces vino otro a corregirle a esos 2. Yo observando ahí, vino a corregirlo. Digo, no, ellos son los 2, porque son dispensacionalistas.
tienen una discusión, pero para mí aquel está mal, porque él dice que el Espíritu Santo no va a estar aquí. El Espíritu Santo va a estar aquí y va a haber gente que va a ser salva. Después del primer viaje se va en el segundo. Yo digo, pero los tres están mal. Porque abrazaron esa teoría, porque yo no creo que son 7 años de la gran tribulación. Y va a ser un solo evento, una sola resurrección y una sola iglesia. Y usted diría, entonces empezaron a discutir, ¿cómo se van esas gentes del Antiguo Testamento? Hermano, yo soy el camino, nadie se va a ir al cielo. Son regenerados esas gentes, todos, lo del Antiguo Testamento. La justicia de Cristo en la gracia, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Abraham, Noé, el Espíritu Santo no estaba ahí. Venía David, todos van en el cielo, igualito usted y yo. Y en el primer viaje, no hay 2 viajes. Esas gentes, pero que el Espíritu Santo no moraba, ni existía el nacer de nuevo, es verdad. Pero esa gente nacieron de nuevo porque ¿quién es Dios? Omnipotente, hermanos. Él lo hizo nacer de nuevo, usted seguro. No hay 2 métodos de salvación, un método para los del Antiguo Testamento y otro para el Nuevo. Y los cristianos al día de hoy se viven matando con eso. No, yo soy el camino, ellos van ahí al cielo, aunque no había todavía venido Cristo, ni había descendido, que fue en Pentecostés que descendió el Espíritu Santo. Y cuando Cristo fue bautizado, primera vez que el Espíritu Santo ya habita en alguien, fue, aunque no había descendido todavía, ellos van al cielo de la misma manera que usted y yo. Ellos nacieron de nuevo, hermanos, nacieron de nuevo. Quizá al morir, yo no sé porque no lo dice la Biblia, pero van al cielo, son elegidos, conocidos, predestinados a los que llamó. Así que van al cielo todo. Nadie va a ir al cielo de otra manera. Ni hay primer viaje, segundo viaje, nada más es una sola venida del Señor, no son 2. Ya Él vino, la segunda venida de Cristo, y ese mismo día va a resucitar los impíos, todos los muertos. Ni hay 2 resurrecciones. Es una teoría muy tergiversada. Entonces nosotros, para usted salir, hermano, de ese método es un peligro. Usted decir que no hay milenio. La iglesia está intoxicada, todo el mundo. Y los reformadores, gracias a Dios que salieron de ese método. Eso es un esquema que no tiene nada bíblico. Nelson Delby, y empezó en Escocia, nada bíblico, hermanos. Primera de Juan 3:4, hablando del pecado, amartía. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Obsérvenme los jóvenes para que traduzcanmele, para que no se pierdan nada y se vayan formando y preparando. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tremenda definición, Primera de Juan 3:4. Pecado es cerrar el blanco, hacer lo que Dios no me mandó, o fracasar, no llegar a la carrera. Por eso Pablo decía, yo corro de una manera que lo alcance. A veces me llega ese texto que a mí me gustó desde que yo lo leí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22, 24. Todo aquel que corre un estadio, todos quieren llegar a la meta. Digo, Pablo, estoy parafraseando, pero solamente uno se lleva la corona. Todos corren. El que lucha como atleta de todo se abstiene. Y si esto es para una corona corruptible, ¿cuánto más para una celestial incorruptible? Ahora, de esta manera yo corro, no a la aventura. De esta manera peleo, pero no golpeando el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, siendo heraldo, llegue a ser reprobado. Me llegó el texto entero. Primera de Corintios 9, 24, 25 y 26. Creo que hay 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
No sea que yo siendo heraldo, ejemplo, llegue a ser reprobado, eliminado. Ahí no hay reprobación, como dicen los arminianos, de que se pierde, que no va al cielo. En cuanto aquí hay cristianos que van a ser aprobados, doquimo, y reprobados, rechazados. Ay, yo tengo aquí un ministerio, si yo no lo cumplo, soy reprobado. No es que no voy al cielo, porque la iglesia también ha sido bautizada, que dice, no, ese es un réprobo, ese es uno que se perdió, que no va a ser salvo. Eso no existe, hermano. Es otra falta de enseñanza. Esos son los réprobos. No, hay cristianos que van al cielo que van a ser réprobos en cuanto a la segunda carrera, que no llegaron y fracasaron y no hicieron lo que Dios le mandó a hacer. Oye, Dios hizo una obra para mi vida y para la tuya. Si yo no la cumplo, eso quiere decir réprobo. Y a eso se refería Pablo. Llega a ser reprobado. No sea que yo, siendo un ejemplo, heraldo, llegue a ser eliminado. Pero él no está hablando de ir al cielo, hermanos, sino de las obras aquí, que no la cumplió. Eso es pecado, errar el blanco. El pecado es el elemento interno o un estado productor de acciones. Una naturaleza, pusimos aquí. Es un estado, hermano. Entonces nadie puede ir al cielo. Porque la ley, ¿qué es lo que sigue? Si es por la ley. Perfección. Y Jesús le dijo a los fariseos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. La justicia de los fariseos era cumplir la ley. Era imposible porque es un estado, amados. Como la naturaleza del agua, la molécula del agua, como la de glucosa, y la molécula del agua es, vamos un poquito a química, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es un estado, no hay quien pueda destruir ese estado. Y eso es el pecado. Entonces se convierte en acciones. Entonces solamente con ese pensamiento, amado, esa ecuación, es imposible que un arminiano pueda ir al cielo, y nadie tiene que ser por Cristo, porque es un estado. Aunque usted no haga nada, aunque usted se introduzca en una caja de cristal, es un estado. Habría que cambiarle el estado. ¿Y cómo cambia el estado? Por eso es que por obra nadie puede ir al cielo. Es por el sacrificio de Cristo. Yo quise escribir, pero yo le he dicho aquí ese cuento, el cuento hablando del estado, del escorpión y la rana. Yo lo bajé en el internet y lo quiero leer rapidito. El cuento del escorpión y la rana. ¿Cómo se dice escorpión en inglés? Scorpion. Sí, Luis, scorpion. ¿Y rana? ¿Cómo se dice, Nelisa? ¿No te recuerdas? ¿Cómo? Rough. Oh, qué lío, mía. Ahorita hablamos. Había una vez una rana, un brat, sentada en la orilla de un río. Cuando se le acercó un escorpión y le dijo a la rana, amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? El escorpión a la rana. ¿Puedes llevarme a tu espalda? Pero usted sabe que los escorpiones no saben nadar. La rana sí. Y le dice la rana al escorpión, que te lleve a mi espalda. Contestó la rana. Ni pensarlo, mi hija. Bájate de esa nube, nene. Yo te conozco a ti, escorpión. Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Le dice la rana al escorpión. Y le dice el escorpión, y le dice la rana en inglés ahí, I'm sorry, pero no puede ser. Hay quien duda. Porque la rana era bilingüe, no había español e inglés. Y le dice el escorpión, no seas tonta, May, como dice Luis Alberto. Le respondió entonces el escorpión, ¿no ves que no seas tonta, que si te pincho con mi aguijón, te hundirás en el agua
y que yo, como no sé nadar, también me voy a ahogar en él. Mira qué filosofía para engañar a la rana. Cuando estemos a mitad del río, si tú me llevas, yo no te voy a pinchar porque yo me voy a ahogar, no te voy a picar. Y la rana, porque un argumento válido, y la rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma: si este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la rana se dirigió al escorpión y le dijo: mira, escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. Tremendo error. Porque la rana, el argumento de la rana era: si me pica a mitad del río, él no va a ser tonto porque él se va a ahogar y nos vamos a ahogar los dos. Yo creo que no lo vas a hacer. El escorpión se colocó sobre la espalda, la resbaladiza espalda de la rana, y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos, el escorpión picó, hermano, no se pudo aguantar. Picó con su aguijón a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo, y como el veneno mortal se extendió por su cuerpo. Y mientras se ahogaba y veía cómo también con ella se ahogaba el escorpión, porque se ahogaron los dos, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle: no entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho, escorpión? ¿Por qué me picaste si tú también te vas a ahogar, chico? Tú también vas a morir. Y entonces el escorpión la miró y le respondió: lo siento, ranita, I'm sorry. No he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otras formas distintas como he aprendido a comportarme. Y poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, debajo de las aguas del río. Qué historia más triste, hermano. Pero me gustó esa historia, porque el escorpión le dijo: yo no, aunque me ahogue, yo no puedo, eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Pero eso es que a veces hay culturas que dañan otra, hermanos. Una naturaleza. Yo siempre he meditado en mi vida personal. Hay muchas cosas, amados. Yo me crié en República Dominicana, en uno de los barrios más malos. Y no quiero desmitificar ese barrio. Si yo me hubiese criado en otro lugar, hubiese sido un poquito mejor, amados. Muchas cosas que yo hice en el pasado, la cultura, ese barrio, era lleno de prostitutas. A veces esos barrios donde yo vivía, usted ve, tenían las casas al frente y detrás había, hermano, un mundo. Entraba un patio y duraba para ir a la otra calle como 20 minutos. Entonces las calles se llenaban de personas, jóvenes y adultos, bebiendo. Y ustedes pensaban: ¿y de dónde han salido tanta gente? De los patios. Como en Manhattan, que los patios no son así, sino son para arriba, edificios. Como los proyectos que usted ve, tanta gente, ¿no? Que vienen son edificios de 15 pisos y salen de ahí. Y me crié en ese barrio, que era todos los sábados, todos los días botellazos, pleitos. Y yo dije: oye, si yo me hubiese criado en otro lugar, más decente, más tranquilo. Gracias a Dios que no sembré tanto en ese barrio, ¿sí? Por la crianza que nos dieron nuestros padres. Pero cuando llegamos a la universidad nos trajo problemas porque íbamos con muchas malas costumbres del barrio. Porque en la universidad que yo estudié, yo recuerdo, ahí los muchachos eran muy decentes. Y no habían casi estudiantes en la época mía, porque el de la zona urbana no va a la universidad, no estudia, se la pasa en una esquina sin camisa el día entero y bebiendo con una botella de alcohol por la mañana y de cerveza.
Y hubo muchas cosas que yo iba evitando, pero caí en algunas. Entonces cuando llegué a la universidad yo no sabía comportarme, era como el escorpión. Y tenía problemas para adaptarme a la cultura de la universidad, porque el muchacho de campo, eran todos de campos, del pueblo, de la zona rural, y eran más tranquilos. Yo venía de un barrio y me tuvieron que suspender muchas veces y llamar la atención hasta que me fui adaptando, porque era un escorpión con todas esas ranitas que eran tranquilas. Y yo recuerdo, estoy hablando de mi vida personal, no sabía comportarme en la universidad. Si era haciendo la fila en registro para inscribirme, como en los barrios yo acostumbraba a hacer eso, me le ponía adelante, fraude, todo era fraude. Me fijaba de los exámenes y me dieron duro, y hasta que empecé a aprender y adquirir de ellos. Eso es una enseñanza para mí delante de Dios, no son cuentos. Y ahí yo fui cambiando mi forma de actuar, de pensar. La educación me ayudó, la universidad, porque venía de un barrio y después yo estudié en un liceo, pero que esos también eran llenos de delincuentes, ese liceo. Cuando me empecé a codearme con muchachos muy decentes que estudiaban, porque yo estudié en la Facultad de Medicina, empecé a aprender con ellos. Ellos a lo primero me veían raro, me tenían como miedo, porque era un escorpión, hermano, en medio, un lobo y todas esas ovejitas. Naomi, yo era bien bueno, no me mire así. Entonces yo dije, yo tengo que empezar, tengo muchas cosas de mi barrio, tengo que empezar a cambiar de forma de actuar para que confíen y aprender a comportarme. Y la universidad, aparte de enseñarme ciencia, una carrera, me enseñaron a ser respetuoso, un hombre de bien. Ellos me ayudaron. Y ya yo andaba con ellos y me parecía una rana, ya no era escorpión. Pero la naturaleza mía era de un barrio muy malo, de los más malos para mí en República Dominicana. De ahí fue que salieron todos los delincuentes del país. Allá había una vez una que me la dijo, eso me lo mencionó, perdóname Claribel, el hermano de Claribel, Eddie, que él estudió ahí. Y él me dijo, Reynoso, tú sabes que, tú te recuerdas de la banda Colorada, era una banda en los 70, creo, los 80, que de delincuentes. Y yo le dije, tú sabes, Eddie, que todos esos títeres salieron del barrio mío. ¿Qué? Sí. El Macorís ese, a uno que le llamaban Popeye, Macorís, Gusarapo. Esa gente eran de mi barrio, yo me crié con ellos. ¿Qué? Me dice Eddie, sí, ella es todo esa gente de la banda, una banda que se llamaba Colorado, vivían en mi barrio todos. Y yo era amigo de todos ellos, de la época mía. Salí fue de ahí. Y yo siempre he dicho, oye, pero si yo me... Imagínate, hermano, mire, criándome un barrio tan malo, mire cómo soy un santo. Imagínate que estuviese en el cielo ya. Yo no soy santo, es un chiste. Pero ese barrio hubieron muchas cosas que si yo no me crié en ese barrio, hubiese sido mejor persona. Porque fueron muchas luchas para yo quitarme ese vestido, esa naturaleza del barrio donde yo me crié. Me dio mucha frega, porque se me dificultó comportarme. Allá en Dominicana le llamaban a eso, hay un argot popular que le dicen muy tigre, mucho tigueraje. Me decían, ese muchacho tiene mucho tigueraje, lo aprendí en el barrio. Ellos no me veían tan sano. Y esos jóvenes que iban de la zona rural eran muy sanos. Los que querían estudiar, hacerse de una profesión. Yo me hice, pero fue a brega. El barrio me hizo mucho daño. Si hubiese venido otro ambiente, me doy tremendo científico allá. Pero tenía muchas desventajas con ellos. Yo me sentía que tenía más malicia que ellos. Ellos no tenían malicia. Y no eran cristianos, hermanos. Porque me la enseñaron en el barrio. Era escorpión.
Entonces el pecado es una naturaleza, no se convierte en actos. Ustedes se recuerdan la historia del niño en el supermercado con la manzana. El niño estaba en la caja para pagar y tenía una manzana en las manos y lo agarraron, le dijeron, te la vas a robar, la manzana. Y el niño le dijo, no, yo no me la quiero robar, yo no me la voy a robar, le estoy luchando por no robármela. Una naturaleza, hermanos. Jeremías 13:23, vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Aleluya. Jeremías 13:23. Vamos a ver que es una naturaleza. Entonces nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. Ni siquiera porque te porte bien. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Tremendo texto, hermano. Es un estado. Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Es un estado, mírenlo ahí. Una naturaleza. El escorpión. El escorpión le dijo a la rana, aunque me ahogue, te voy a picar porque yo no puedo estar sin hacer eso. Eso fue lo único que yo aprendí, hacer daño. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque a veces nosotros decimos, no, el peligro es una persona que sea psicópata. No, hermano, cualquier persona bien educada y tranquila puede hacer un desastre como nadie, amados. El hombre tiene capacidad para matar a sus hijos. Es un estado. En la carne, eso fue la imagen de Satanás, maldita, que heredamos. Y esa lucha no fue como dijo Juan Wesley, que te van a santificar aquí, hermanos. Uno va a madurar y esas pasiones se van sometiendo al espíritu, pero lo va a tener hasta la muerte todos los días. La carne solamente va a estar tranquila en la caja. Es una lucha todos los días, porque es un estado. Una naturaleza, un saco de pecado y es de la carne. Es un saco de pecado que lo vamos a llevar todos los días hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Y a veces la iglesia quiere obviar eso. Te van a llegar malos pensamientos que usted va a decir o yo. Y eso estaba ahí. Dios mío, me aborrezco. Romanos capítulo 7, que ese es un texto crucial para hablar del estado. Versículo 15, vamos a buscarlo. Romanos 7:15. Vamos a buscarlo rapidito. Aleluya. Muy tergiversado ahí por los arminianos. Ahí dice que era cuando Pablo era inmaduro, etcétera, etcétera. Ahí Pablo está hablando claro del estado, del estado. Era un hombre maduro y está hablando del estado. Tampoco está hablando que le dé rienda suelta a la carne. Diga, no, como no soy yo que lo hago, es la carne que lo haga, no. La intención de Pablo con este texto es revelar que tenemos una naturaleza caída que no puede confiar en ella, eso es. Ese es el pensamiento en el contexto. Romanos 7:15, ¿los tienen ya? Diga amén. Aleluya. 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Tremendo texto para hablar del estado pecaminoso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque al obedecer los impulsos de mi naturaleza carnal, yo puse ahí, obro como esclavo de otra voluntad que no es la de un regenerado, sino la de la carne. Romanos 7:16. Porque obedezco a la carne, dice 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No es que es mala la ley, el que malo soy yo. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo
quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es un estado. Ahora, no aproveche ese texto para decir, no, eso fue mi carne. No, Dios te ve como una persona íntegra, completa. Cuerpo, alma y espíritu. Lo hizo usted, el pecado. Por eso es que el cristiano tiene que cuidarse siempre. Y tiene que hacerlo, tiene que ser médico espiritual. Los diagnósticos, no espere que te lo haga el Señor, hermano. Que te lo haga el pastor, perdón. Que te lo haga el Espíritu Santo. Los diagnósticos, yo le pido a Dios siempre, Señor, ayúdame a hacer mi diagnóstico yo, ni mi esposa, porque hay cosas mías que mi esposa no se puede dar, no se da cuenta. Digo, no, aquí hay algo, un cuerpo extraño. Cuando el organismo, el sistema inmunológico ve algo diferente, extraño, ataca, y vamos a trabajar con eso y atacarlo. Para eso es que está el sistema inmunológico, que es el problema que tiene la fiebre reumática, esa enfermedad. Porque hay una válvula del corazón que tiene 4 válvulas: la válvula pulmonar, la aórtica, la mitral y la tricuspidia. La válvula mitral fue en homenaje a la mitra que usan los sacerdotes. Se parece la válvula del corazón, la de este lado, el lado izquierdo, mitral, y le pusieron ese nombre por la mitra que usan los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Cuando la fiebre reumática, ese virus, es idéntico a la válvula mitral, igualito. Y cuando los anticuerpos las ven, ellos creen, ellos atacan al virus que produce la fiebre reumática. Pero como se parece a la válvula mitral, también se la llevan. Entonces, lo que hacen los médicos es, al que le dé esa enfermedad, dice, vamos a cuidar con antibióticos mensuales. Yo creo que le dan Benzetacil, 5 millones de unidades, para que no me dañe la válvula. La válvula se parece mucho al virus y los anticuerpos se equivocan y la atacan y la destruyen, y ahí viene el soplo en el corazón, le dañan la válvula. Ellos se confunden, que es el problema que pasa con los ancianitos. Las células van perdiendo la membrana que cubre las células, van perdiendo su elasticidad, y los anticuerpos se pueden equivocar, te pueden atacar. Por eso las enfermedades autoinmunes son tan peligrosas, porque los mismos anticuerpos te atacan a ti. O sea, que uno tiene los enemigos adentro. Pues la carne es un enemigo que me puede atacar y la tengo adentro. No tiene que venir Satanás de fuera, está aquí todo, está aquí. La concupiscencia está aquí. Esto es un mundo de pasiones. Por eso es que el cristiano tiene que cuidarse, hacer el diagnóstico. Yo tengo algo raro. Déjame combatir con eso. El adulterio es un proceso, hermanos. Primero el hombre, quien sea, cualquier líder religioso, empieza como a mirar a las mujeres, y es un proceso, un embarazo. Pero si el cristiano es sabio y no se hace abogado de la carne, dice, no, yo voy a abortar esto. Y va donde el Señor, Señor, quítame este deseo. Yo antes veía, para los varones, no le digas a nadie, esa hermanita con mucha pureza, y ahora la estoy viendo con otros ojos. Un diagnóstico. Entonces, el tratamiento. Ahora no deje de venir a la iglesia. Siga viendo la hermanita, varón. Porque fue como yo le dije en Puerto Rico, un hermano, él me llamó. En la misma adoración, hermanos, él me llamó. Muy amigo de Ricky. ¿Te recuerdas, Ricky, ese varón? Él me llamó, Pastor Reynoso, ven acá. Digo, dígame, varón, ¿en qué podemos servirte? Digo, estamos adorando ahora. No, pero venga a ver, venga a ver. Entonces me llevó por el pasillo, al último asiento que él se sentaba siempre. Y había una hermana delante de él. Y mire, ¿cómo yo puedo adorar? Digo, pero bendito varón, siéntate adelante. ¿Qué es lo que tú haces detrás de esa mujer? Una vaquera, sí, la mujer araña. Con todo pegado. Digo, mire, ¿cómo yo puedo adorar? Mire, esa hermana, llame la atención. Digo, no, varón, a mí no me gusta eso. Está llamando la atención. Yo que sería una hermana, pero deja a esa mujer tranquila, así. O sea, quítate tú de ahí, ponte adelante otro asiento y ya. No, que ese es mi asiento. No, que las ovejas son un lío, hermanos. Dígale usted con ella, pastor. Mire, ¿cómo yo puedo adorar? Yo no me puedo concentrar. Y un hombre que sembró mucho en la carne.
Pero no, amados. El Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo nos ayuda. Lo que pasa, el peligro es cuando yo empiezo a encubrir, engañarme yo mismo. Está enfermo. Eso se llama contaminación de carne y de espíritu. Y de ahí viene el espíritu, un espíritu de sexo. Si yo estoy en la iglesia y ya no estoy viendo las hermanas con pureza, ahí tengo que empezar a trabajar. No espere que suceda el problema, el escándalo. Empieza a trabajar. La tiene que ver como tu hermana biológica, con pureza. O si está en la casa pensando en la persona, está enfermo. Entonces, si usted la saluda con un besito, Dios te bendiga, y se va por ahí corriendo para evitar roce. Porque está enfermo, hermano, está contaminado. Decía Pablo, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es una contaminación. Uno se da cuenta cuando está contaminado. Eso no se está predicando en las iglesias. Todo es que este es el año del jubileo. ¿Qué jubileo? Si cayó en ceso, hermano. Ya no hay jubileo, no hay nada. ¿Qué es lo que está hablando? Que un gran sabá. ¿Qué fiesta y fiesta? Si ya hizo un disparate, pues hable en contra de la carne, predique más ahí. En esa lucha que tenemos diario en contra de las concupiscencias y las pasiones. Entonces el cristiano tiene que ser siempre buen diagnóstico. No, me siento como enfermo. Esto es contaminación de carne, contaminación de espíritu. Yo con espiritito ya, déjame yo trabajar con eso. Lo voy a llevar a Cristo. La sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo. Y después uno ve el resultado. Meterse con el Señor, orar, leer la Biblia, llenarse de Dios, porque que ha visto tanto internet y pornografía que te va a poner inquieto, uno se infecta, hermanos. Y más el que sembró mucho en eso. Y tremenda ventaja, porque la Biblia dice: el que oculta sus pecados no prosperará, el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia, hermano. Cuando uno confiesa un pecado y le dice: Señor, mira, yo tengo una debilidad, yo no puedo ya, ayúdame, Señor. Él te vas a ayudar y me vas a ayudar. Es la oración mía a diario, hermanos, delante de Dios. Puede ser que usted se cargue y se preocupe. A nosotros no nos ve nadie en el internet, hermanos. Pero a mí no me importa mucho eso. Pues no, pero y en esta iglesia no hay mucha gente. Esa no es mi preocupación, hermano. En no caer en un disparate. Esa sí yo me preocupo. Y Señor, ayúdame a terminar la carrera. Aunque no tenga nada, aunque no sepa predicar, aunque sin hacerle culto a la ignorancia, aunque no sepa muchos textos de la Biblia, ayúdame a ser un hombre honorable, ser fuerte, terminar con mi esposa en el aspecto de erótico, solamente verla a ella, o ser un hombre puro, en el dinero también. Ayúdame. No estás robándole al Estado. Esa es mi preocupación. Después, si el Señor quiere hacer lo que Él quiere en la iglesia, que lo haga. Por eso si Él quiere, hermanos. Si me quiere quitar también, que me quite. Ese no es mi problema. It's not my problem. Mi problema es mi conducta. Y si veo algo raro, ahí yo me preocupo por mí. Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué sueño es este? I don't like. Y la preocupación mía es terminar la carrera, alcanzarlo, correrlo de una manera como dijo Pablo en 1 Corintios 9, que lo alcance. Porque dígame usted, ¿qué yo hago, hermano? Como tener un gran ministerio, tener una prédicas elocuente, que la gente se calle, y una unción que estremezca esto. Y tener una iglesia de 1000 personas y tener jet privado, hermanos, esos son los reinos del mundo. Y que yo caiga un escándalo, ¿de qué me vale?
Pues entonces la preocupación mía, el camino más excelente es mi conducta, ser un hombre íntegro, más nada ya. Aunque no tenga nada, ni chavos, ni gentes en la iglesia, aunque nadie me quiera ya, porque yo soy siervo de Jesucristo. Por eso te digo a ti, si a ti te está quitando el sueño, no, pero aquí no hay mucha gente, no, pero que los views, yo ni veo eso, hermano. A mí no me importa que aparezca una sola vista, no me importa. Si aparecen 300, bueno también, ni siquiera mejor, bueno. Si el mensaje no está llegando a nadie, ya, yo no, eso no, es que no son business mío, hermano. Y eso no me toca a mí. Yo hago lo que Dios me manda y predico y pago un precio estudiando la Biblia, que antes no lo hacía. Porque el que está predicando y orando se le ve cuando no estudia. Yo estoy viendo los pastores, no pueden ni orar ni predicar. Y yo dije, ese hombre no está estudiando. No está estudiando teología, tiene que estudiar. Ni está leyendo la Biblia. Ay, yo vi en estos días un predicador hablando de eso mismo, de la carne, y se quedó, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Dije, ese hombre no está estudiando, vago, tiene que estudiar, pagar un precio, leer la Biblia, leer comentarios, hay que estudiar, no están estudiando, porque es que es tantos afanes en la iglesia. Entonces la preocupación mía es prepararme, estudiar, llenarme de Dios y después si va a venir gente, si cuántos nos van a ver, eso lo toca a Dios. Yo lo que tengo es que obedecer a Dios. Él me mandó al internet, nos mandó y llevar la prédica para eso que están. Si no lo ve nadie, esos son business de Dios, eso le toca a Él. Y si Dios nos manda el internet para que uno solo lo vea, ya, se cumplió el propósito. Porque las cosas de Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mis caminos son tus caminos. Así como son los cielos más altos que tus pensamientos, así son mis pensamientos. Y mis caminos, más altos que la tierra. Dios no ve las cosas como las veo yo. Dios es que te puede enviar, hermano, como a Felipe, con ese etíope, a una sola persona. No tiene que ser multitud. La mente humana Dios se está glorificando porque hay millones. No, uno solo puede haber. Dios te puede mandar a ti el internet para un solo pastor, llevar la prédica y ya. Uno lo que tiene que obedecer, lo otro le toca a Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso no son negocios míos. Lo mío es obedecer. Nosotros estamos en el internet, hermano. Yo estoy delante de Dios. Antes yo no iba ahí al internet porque yo me sentía que yo no tenía un mensaje. Y me perdona, no estoy con petulancia. Y después el Señor me dijo, tú no puedes secuestrar la palabra. Pero hasta ahí yo llego ya. Pablo sembró y Apolo regó. El que lo vaya a ver, que eso le toca a Dios. Eso a mí ni me quita ni me da. Eso es de Dios. Pero yo estoy obedeciendo. Se levantó aquel mismo infierno. Tú que estabas en contra de la cámara, es que Dios me está mandando. Porque sería un gran pecado mío secuestrar la palabra. Sentí que tenía un mensaje para la iglesia, hermano, aunque no me vea nadie. Y lo tengo que dar. Y ahí yo obedecí, porque quiero ser un siervo fiel. Pero eso, yo no estoy a diario de que a ver cuántos me ven, a ver cuántas suscripciones, a ver esto, porque ya eso es business, de negocio. Y Dios no me mandó a mí a negociar, ni a vender, ni comprar, a llevar la palabra sana, limpia y transparente, con sinceridad de alma y de espíritu. Entonces sigo leyendo Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mire hermano, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, una naturaleza. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es una habitación donde mora el pecado. Es un estado, mírenlo ahí, Romanos capítulo 7. Entonces tengo que cuidarme. Por eso no es bueno cuando alguien dice, no, yo no soy adúltero. Eso está en mi carne y en tu carne. Que te tienten. Por eso Jesús dijo, cuando oren, guárdame de tentación. Que te pongan un momento, hermano, con mis universos o algo, un patrón 90, 60, 90 que le gusta a tu alma, que puede caer, cualquiera cae. Hay que depender de Dios siempre. La carne es adúltera, las 17 obras de Gálatas de la carne, y fornica, hombre y mujer. Porque que mora ahí, la concupiscencia hace habitación en la carne. Por eso Dios nos dio un nuevo hombre. Entonces, diario cuidándome. ¿Cómo es que uno se cuida? Lo dijo Pablo en 1 Corintios 9. Golpeo mi cuerpo. Y no es sadismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él lo golpeó, Pablo, porque no se casó, hermanos. Él dijo, yo puedo tener como Pedro una esposa, pero voy a prescindir de eso. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. A diario el cristiano tiene que, cuando vengan los deseos, golpear el cuerpo. Diga, no, para allá tú no vas. Como dice ese refrán, el perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo, hermano. Esa es la carne. Voy a confiar yo en mi carne. Sigue comiendo huevo aunque le quemen el hocico. La carne es así. Está llena de pasiones. El alma se contaminó con el pecado. Por eso cuando los arminianos predican y dicen, no, pues es que si le decimos a las gentes, hermanos, que la salvación es por gracia, que la salvación no se pierde, entonces las gentes, que no hay que hacer nada, la gente va a vivir así, eso es mentira. ¿Y cómo es que no se va a obrar? Es que están explicando mal las escrituras. Para la salvación no se obra, obró Cristo. Pero hermano, no hay personas que más obran que los cristianos. Porque ¿qué más obra tú quieres ver que es? Andar en contra de la corriente y de los deseos. Que te guste algo, ¿qué más obra que esa? Y usted diga, no, por amor a Cristo no lo voy a hacer. Voy a renunciar a esto, voy a renunciar a aquello. Y hasta los privilegios usted puede renunciar. ¿Qué más sobra? No hay gentes que más sobran que los cristianos. Porque viven a diario renunciando al pecado, a las tentaciones. Y no voy a hacer esto. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo lo he dicho aquí, pero lo voy a repetir ya para terminar. Yo recuerdo la primera vez que en la obra que por la misericordia del Señor ministré en Puerto Rico, que Dios bendiga a esos hermanos de Yauco, allá en Puerto Rico. Yo fui en varias ocasiones. La primera vez que yo fui fue para presentarme por 15 días. Me hospedaron en un hotel y fui a para ellos conocerme. Después volví para New York, para atrás, y al cabo me preparé bien, hice la mudanza. Al cabo de 2 meses volví a Puerto Rico para quedarme. Yo no fui con mi esposa y ni mis hijos. Yo fui solo. A los 3 meses llegó mi esposa con los hijos. Pero cuando yo la primera vez que fui para presentarme, porque fui 2 veces, cuando yo estaba en el hotel, había ahí, yo dormí en ese hotel y duré ahí creo que como 8 días. Entonces, cuando iba a la piscina de noche, a la cantina, yo le dije al mozo, yo lo veía, me dije, dime, ¿qué tú quieres? Y yo digo, no, está bien, pero no quiere algo. Yo, porque yo quiero una copa de vino, mi carne, sí. Entiende, hermano, yo podía bebérmela. Pero yo dije, ve acá, pero ah, me van a presentar en la iglesia en esta semana, porque yo llegué el lunes.
El viernes me iban a llevar a la iglesia. Que los hermanos me conocen. Yo iba a empezar a beber ahora. Con el pie izquierdo, hermano. Fue como una vez que yo nunca había casado a nadie. Una ancianita, que Dios la bendiga, no sé si ya está en el cielo, 85 años, con un varón de 23, una cosa así. Tú vas a matar a esa mujer. Y quería que lo casaran. Y que digo, varón. Yo no le dije que no. Yo dije, hay que orar a buscar la voluntad de Dios. Y yo siempre le digo, recuérdate que a mí me contestan como a los 10 años. No me contestan de una vez. Hay gente, pastores, que las oraciones son un telegrama. El mío son bien tardíos, son lentos. Y se incomodó y se fue. Pero yo digo, oye, yo nunca he casado a nadie, chico. Y voy a meterme en ese lío. Ese muchacho, tú vas a matar a esa ancianita. Una ancianita con un espíritu de sexo. Eso lo vamos a borrarle. Y gracias a Dios que no la casé. La primera pareja que voy a casar, voy a empezar con el pie izquierdo. En Puerto Rico yo digo, llegué ahora y voy a empezar a beber. Un hombre que ni bebe, no bebe. Entonces fui a la cantina delante de Dios como 4 veces. La boca se me hacía agua. Yo estaba más nuevo. Ya no. A mí hasta me hiede, hermano, porque Dios ha hecho una obra. Pero por esos tiempos no, yo estaba. Y volví a la cantina. Pero me dice el mozo, ¿pero qué es lo que usted quiere? Dame ahí una soda. Y yo vi el vinito rojito. Y dice Salomón, ni lo mire. Porque ese es escarnecedor el vidrio. El vino y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ella hiera no es sabio. Entonces cogí, después fui a una máquina que estaba al frente de la habitación, empecé a beber café, eso sí, y café y un chocolate. Yo no he visto en mi vida, eso es como el lugar santísimo, el chocolate de Puerto Rico, hermano, lleno de espuma. Y, wow, ahora sí, y a beber café y no bebí, ¿no? Me era lícito, yo podía. Yo dije, ese derecho lo perdí ya. Yo no tengo derecho a beber ni a irame tampoco. Yo tengo que ser un santo. Ni incomodarme con la esposa. Yo he perdido todos esos derechos. Yo cada día vivo perdiendo derechos. ¿Cómo que no obra, hermanos? Y soy feliz. Y no lo hice. Me presentaron en la congregación ese día y cuando llegó el viernes, ahí primera prédica en mi vida, que fueron como 7 minutos. Un niño se levantó y me dijo, gracias al Señor, primera vez que encuentro, esa es la prédica que me ha gustado más porque duró 7 minutos, que no tenía más nada que decir. Me dice el niño, así que me gusta, I like it, bien cortita. Pero sentí que glorifiqué el nombre del Señor. Cuando yo pregunté a mi esposa, de todo corazón, hermano, yo te abro mi corazón. Cuando yo empecé a servirle al Señor, yo dije, lo voy a hacer en serio, o si no, no hago nada. Porque yo no sé, soy muy feo, un pastor sinvergüenza, iré jugando, lo voy a hacer en serio. Aunque me muera, le dije, mami, ella sabe. Y me dice ella, sí, papi, vamos a hacerlo en serio. Cogerlo a pecho. Me he ganado muchas enemistades hasta de la familia. Pero ya tú no estás con nosotros porque lo cogí en serio. Porque ellos están en fiesta y yo no lo cogí en serio. Por eso que a mí, yo no transijo ni con familia ni con nada, hermano. El día de culto, eso es sagrado. Porque lo cogí en serio. Yo desde que me levanto el día de culto es pensando en el Señor. Dije, Señor, yo voy para allá, voy para allá. Aunque me lo impide el diablo, yo voy para allá, hermanos. Tengo que estar postrado ya para no venir. Llegaron visitas, se me quedan ahí. Lo llevo hasta una carretilla, pero yo los cultos para mí, porque lo cogí en serio. Y eso sí, yo no quiero ser un cristiano de que ni frío ni caliente, tibio. En serio. O si no, no le sirvo nada. Fue así. O todo o nada. Como escribió ese papa Robert Sarah, que no lo eligieron ahora los cardenales en Roma. Todo o nada. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Fuera de ti yo no quiero nada, nada, nada de este mundo, hermano. Cualquier cosa, pero con Él. Y lo cogí en serio.
Y no voy a estar rejugando. Bien débil, amados. Y si no caigo es por la misericordia de Dios, no soy fuerte. Pero el deseo fue que, y él trabaja con el deseo. Digo, lo voy a coger a pecho, bien en serio. Tú serás mi Dios y yo seré tuyo, más nada. Que me enferman, que no tengan nada, te voy a servir así. Voy a imitar a mis ancestros, mis padres. Y no estoy hablando de mi padre biológico, sino a Abraham, a Jacob, a Pablo, a esa gente lo voy a imitar un poco a ver si por lo menos le llego por aquí, por los tobillos. Pero yo no voy a ser un pastor charlatán. Ni está en lo mismo, de que adora a América, que este año el avivamiento. No, yo vivo avivado de que me levanto hasta que me acuesto. El corazón es que tiene que estar encendido ahí, todos los días. Ni esperando avivamiento, ni señales, ni que caiga un rayo del cielo. Yo no estoy en nada de eso. Yo no vine aquí con expectativas de que a ver qué sucede. No, ese no es mi güey. No manches, güey. Yo vine aquí fue con... me baño, me visto, adorar a mi Señor, aunque no pase nada, hermano. Adorar a mi Rey, porque Él es el Rey de mi vida. Bendito el nombre del Señor. Continuaremos el próximo miércoles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos consejos. Escríbelos con cincel de hierro y punta de diamante. Llévanos bien a nuestros hogares. Por favor, tú me lo pones fuerte en el corazón en este momento. Guarda a cada uno de mis hermanos mañana en trayecto al trabajo y todos este tiempo. Las hermanas que guían, los jóvenes. Guárdalo de un chofer imprudente. En el nombre de Jesús. Amén.